hoy ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, si tomamos un poco el tema que hablamos en la charla que dimos el viernes en el centro Kines, pues ahí salió algo que para mí necesita profundizar a nivel de grupal, ¿no? Y es el ahora, el aquí, el ahora, el presente, en toda esta gran literatura y grandes opiniones que hay, ¿no? Intentar, pues, de alguna manera centrarlas, simplificarlas y ponerlas un poquito dentro de nosotros. Entonces lo que hablamos mucho fue del concepto del aquí y el ahora, que creo que está un poco así difuminado, ¿no? E intentamos, pues, concretarlo y meterlo dentro. Fue un poco, la charla fue por ahí, muy interesante, por cierto. Sí, estar en el aquí y el ahora es muy importante, porque a veces nos perdemos muchas cosas, sobre todo con las cosas cotidianas, ¿no? Hacemos algo y siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro. Claro, el tema del ahora es algo que lo vemos de una manera muy atemporal, y eso evidentemente es un error, ¿no? El tiempo existe, el pasado existe, el futuro no existe, pero va a venir. Y cuando planteamos el vivir ahora o vivir en el presente, que es lo que en muchas ocasiones decimos, este presente también continúa siendo tiempo. Y ahí es donde de alguna manera nos perdemos, porque cuando entramos en la línea del tiempo cronológico, no solo hay pasado y futuro, sino también está presente. Pero tenemos que ir un poco más allá de eso, ¿no? Y entender que el vivir ahora, en realidad lo que es vivir el instante. Y la gran pregunta es, ¿cómo puedo vivir ese instante? Y ahí es donde nos perdemos. Vivimos el presente, pero no vivimos el instante. ¿Y qué diferencia hay para ti entre el presente y el instante? Explícanoslo un poquito. Si yo vivo el presente, en muchísimas ocasiones estoy dentro de una línea temporal y si nos fijamos podremos ver eso. Esa línea temporal es casi inevitable que a mí me tire de mi pasado, de mis recuerdos, de mi experiencia. Cuando yo vivo el instante, esa línea temporal desaparece. No existe el tiempo, no existe el factor tiempo. Lo que sí existe es el sentir. La diferencia entre el vivir el presente y vivir el instante es el sentir. O sea que si vives el presente, traes el recuerdo, básicamente. Claro. El presente está en función del recuerdo, claro, y de la experiencia de ese recuerdo. Claro. Creemos que la vida nos trae cosas, que la vida nos aporta situaciones, y evidentemente que es así, ¿no? Pero la historia está en cómo yo vivo eso, cómo yo siento eso. Si yo lo saco de mi parte mental, o si realmente lo saco desde un sentir profundo. Y ahí está la diferencia en el instante. ¿Nos da miedo sentir a los humanos? Terriblemente. ¿Por qué? Porque estamos siempre en una contradicción. Una contradicción que además es muy profunda. Normalmente, salvo que sea en situaciones que consideramos agradables, nunca queremos sentir lo que estamos sintiendo. Siempre queremos sentir otra cosa. Si estoy ante una situación, pues, que me está de alguna manera dando un sentir de odio o de rabia, eso no es correcto, porque han dicho que eso no es ser bueno. Entonces tengo que ser bueno. Y siempre estamos en contradicción emocionalmente. Por eso nos da miedo. Entonces yo te quisiera preguntar, si estamos más atentos en el ahora, ¿podríamos tener un mejor futuro? No sé. Esta es la eterna pregunta. Está ahí el cómo, ¿no? El cómo lo hago. Estar atento al futuro, estar atento al pasado, estar atento al presente, es atención. Y como atención es algo que yo tengo que hacer porque no tengo. Desde esa perspectiva, eso es un trabajo laborioso y tengo muchas armas para poderme despistar, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es la atención? La atención es algo innato, algo que surge en el instante, es una forma de ser. Y otra cosa es
estar atento. Eso es una vigilancia, es una observación. Detrás del estar atento, normalmente lo que aparece es: tengo que estar atento porque si no estoy atento me va a ocurrir algo que normalmente no me va a ser agradable. O sea, estoy trabajando desde mi carencia y desde mi miedo. La atención es mucho más que estar atento. Simplemente es un estado de atención. Y desde este estado de atención es donde realmente sale la acción pura. Porque, en definitiva, la vida es acción, es movimiento. Pero vamos a lo mismo. No es lo mismo la acción que accionar. Porque desde donde acciono. Y todo este enjambre de palabras sueltas que hay, de conceptos que hay, tenemos que de alguna manera unirlos e ir a buscar, como digo, en tantísimas ocasiones, la esencia. Realmente qué es vivir el instante y realmente qué es estar en plena atención. ¿Y cómo podemos accionar? Que has nombrado la acción y el accionar. ¿Cómo podemos accionar? No hay manual, no hay herramientas, simplemente hace falta dos cosas: decisión y acción. Sí, totalmente. No hay un método. Quizás toma de conciencia. Pregunto, ¿eh? Yo más que toma de conciencia, que sí, evidentemente, pero quizás no pondría el listón tan alto, ¿no? No pondría el listón tan alto porque ahí también nos puede entrar mucho pánico. Yo empezaría por una toma de conciencia. Empezar a ser conscientes de realmente cómo accionamos y desde dónde. Y eso sí que lo podemos observar. Lo podemos observar porque además en la vida cotidiana nos ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Lo que ocurre es que nos planteamos eso cuando la situación nos es agradable. Pero cuando la situación no nos es agradable, entonces queremos cambiar la situación. Pero claro, cambiar la situación, que es lícito, estamos en lo mismo. Lo primero que hago, ¿qué es? Cambiar la emoción o cambiar mi sentir. Y en función de eso, cambio o intento cambiar la situación, que casi nunca se consigue, pero intento cambiar la situación para que eso no sea así. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ver si yo estoy en la rabia. Yo no tengo que negar esa rabia, tengo que ver esa rabia realmente de dónde sale, qué información me está dando. Porque si yo tapo esa emoción con cualquier técnica, con cualquier metodología, y yo tapo esa emoción, me pierdo la información. Y tengo todos los números para volver a repetir otra vez la misma situación. Así hay una relación entre las emociones y el sentir y también la conciencia. ¿Nos podrías poner un poquito, darnos un mapa a seguir de toda esa galimatías tan... Vamos a intentar dar un mapa, pero tengamos muy claro que el mapa no es el camino. El mapa simplemente son unas indicaciones hacia. Bueno, es una orientación, ¿no? Claro, pero nos quedamos muchas veces en ese mapa y creemos que esas indicaciones son realmente la esencia del camino. No, vamos a ponerlo como punto de salida, por ejemplo, ¿no? Como si fuera una carrera. Claro, como lo que es, indicaciones. Muy bien. Si nosotros tenemos claro y tenemos asentado realmente lo que es conciencia, y que dentro de la conciencia está todo, y eso lo tenemos claro, como de la misma manera también deberíamos de tener claro que somos seres espirituales encarnados con un propósito. ¿Qué papel juega ahí todo eso? Una emoción es una información que llega a mi cuerpo. Eso es una emoción, que la puedo sentir de alguna manera en mi cuerpo. Y todos hemos sentido las emociones, ¿no? Ante una emoción, yo puedo hacer dos análisis. ¿De dónde me proviene esa emoción? O dicho de otra manera, ¿qué me ha provocado esa emoción externamente? ¿O qué me ha provocado, o de dónde me viene esa emoción internamente? Depende de donde yo lo mire, las respuestas son distintas.
Si yo la miro externamente, siempre es por una situación que me ha venido, una situación externa, culpa de o no culpa de, pero externa. Si la miro dentro, puedo empezar a verme pues que tengo unos patrones, unos criterios, algo que me está levantando esta emoción. Esos serían los dos grandes caminos de la lectura de esa emoción. Así, cuando, por ejemplo, tenemos un episodio de rabia, que normalmente la gente siempre lo reprime, y entonces, ¿qué aconsejas que deberían hacer? No reprimirlo, porque el instante es lo que es, y si yo ahora tengo un estadio de rabia, ese es mi instante. Y tengo que ser consciente de que yo estoy en la rabia. Y eso es correcto. Eso es bueno, darse cuenta de que es correcto. Y no intentar cambiar este estadio de rabia como normalmente lo hacemos. No puedo estar rabioso. Tengo que girar esa emoción porque no puedo estar rabioso, porque eso no es bueno. En el mismo momento que yo digo que eso no es bueno, estoy diciendo que yo no soy bueno. Estoy diciendo que yo no estoy en el lugar que tengo que estar. Y desde este prisma o desde esta visión, automáticamente yo tengo que llegar a conseguir algo que no tengo. Me estoy alejando del instante, me estoy alejando de mí, me estoy alejando de la verdad. Y evidentemente estoy negando que soy conciencia y que soy un ser espiritual. Porque solo es bueno lo que es bueno. Entonces, ¿la conciencia qué es? Si por un lado decimos que la conciencia es todo, lo que decimos que es malo también forma parte de la conciencia. Con todo esto intrínculis, yo lo que me hago es me alejo. Y ahí es donde entra el ego. Y entran pues sus creencias de lo que es bueno o no es bueno. Cuando en realidad, si yo tengo un estadio de rabia, esa información me está diciendo que en mi interno profundo hay algo que todavía está dando coletazos y que tiene que salir. Pero claro, para yo poder mirar eso en profundidad, no lo tengo que negar. Porque si lo niego, automáticamente, por un método de supervivencia muy simple, le voy a dar la vuelta, lo voy a negar y me voy a ir. Me voy a perder realmente la información que eso me puede dar. Y luego, ¿cómo tienen que hacerlo? Por ejemplo, dice, estoy en un día de rabia, dejo salir la rabia, entonces tengo un momento de quietud, cojo una libreta, escribo... ¿Qué es dejar salir la rabia? Porque aquí a veces eso también lo entendemos mal. Bueno, es darse cuenta. Es más que dejar salir la rabia, porque si yo suelto la rabia, evidentemente esa rabia la voy a soltar contra alguien. No, que tú digas, estoy rabiosa. Es tomar conciencia de esa rabia. Es decir, sí. Estoy en ese momento de rabia y me lo permito. Exactamente. Y me lo permito. Y desde ahí... No sé si hay que coger una libreta, hay que irse al campo, cada uno podrá usar el método que más le guste, pero el método, por decirlo de alguna manera, es entrar dentro de mí. Y yo qué siento con esa rabia y qué historias se están moviendo para que esa rabia me salga. Eso es difícil mientras siempre pensemos que esa rabia me la ha provocado algo externo. Hay que mirar dentro. Sí, claro, algo externo, que a veces también hacemos lo que es el espejo, que a lo mejor es algo que nosotros tenemos y no queremos mostrar o entender dentro de nosotros. En la mayoría de ocasiones es algo que está dentro de nosotros. Al hilo de esto que estás comentando, yo te querría preguntar ¿qué
¿Qué función tiene o qué importancia tiene la educación de la sociedad, de los padres, de la familia, en los niños, para poder crear una nueva forma de asumir las emociones o de poderlas integrar y poderlas reconocer, para que no nos sea tan difícil cuando somos adultos de desandar el camino y empezar de nuevo, ¿no? O esta es la impresión que yo un poco tengo. Abres un debate muy amplio, ¿no? Y a la vez muy necesario, ¿no? Aquí tenemos varios componentes o varios agentes que influyen en todo eso. Evidentemente, los patrones que cogemos a nivel familiar y social de nuestro entorno, que es que cuando somos pequeños pues son los que vemos y de alguna manera pues nos inculcan, está muy claro que nos inciden mucho en nuestra manera de percibir la vida, de vivir la vida y de accionar en la vida. Sobre todo pues en esto que esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Si hablamos pues de la sociedad que vivimos, ¿no? En Cataluña, en España, en Europa o en el mundo occidental, vemos que todo está muy fundamentado en la competitividad, en el tener que lograr, en el tener que hacer. En la sociedad de consumo. Es que todo eso lleva a una sociedad de consumo. Y en función a todo eso que de alguna manera nos viene marcado de fuera, pero que tenemos que comprender que nosotros también ayudamos que eso sea así, o sea, formamos parte de eso. Hay ciertas cosas que hay que cambiar. Pero ¿cómo cambiamos esas cosas? ¿Cómo podemos cambiar una sociedad competitiva? Una sociedad donde el consumo es lo principal, pero que a más deberíamos entender que lo importante no es el consumo, sino... ¿Cómo podría explicarlo? ¿Qué provoca el consumo? ¿Para qué se ha inventado ese consumo? Ese consumo se ha inventado para de alguna manera clasificar a las personas y sobre todo para darles un referente hacia dónde hay que llegar. Cubrir insatisfacciones, claro, entre ello. Claro, y detrás de todo eso, ¿qué hay? Una sociedad que nos ha inculcado el miedo. Pero tengamos muy en cuenta que cuando decimos una sociedad que nos ha inculcado el miedo, que nosotros somos sociedad. Entonces somos tan responsables como los que aparentemente nos inculcan el miedo. ¿Y cómo vamos a generar una nueva sociedad, unos niños emocionalmente saludables, si primero somos nosotros los que tenemos esas... Cambiando los padres. ¿Hay que hacer una escuela de las emociones para padres? Hay que hacer una escuela de las emociones para todo el mundo, pero no solo quedarnos en el tema de las emociones, porque eso es simplificar mucho la historia, sino lo que hay que hacer es una escuela de responsabilidad hacia los adultos, que entendamos que somos responsables de nuestra vida y en función de eso pues que cada uno viva la vida como la quiera, como sepa o como pueda vivirla. Pero para eso, como he dicho también en muchas ocasiones, hay un precio a pagar. Entonces estamos en una sociedad donde la comodidad es primordial, donde el ponernos o sumergirnos en nuevas tendencias que no conocemos nos da pánico, donde la seguridad es un factor muy importante, y lo comentábamos un poquito antes de esta charla. Es para mí la gran estupidez del ser humano, ¿no? Intentar estar seguros cuando sabemos que la seguridad no existe. Todos estos factores hay que ir cambiando. Y cuando realmente a nivel interno, a nivel personal de la sociedad, a nivel individual, cada uno vaya cambiando eso, llegará un momento que ese movimiento energético va a cambiar todo el aspecto social que hay. Mientras tanto es muy difícil. Con miedo no se puede hacer nada. Hay que vencer el miedo. ¿Es una cuestión de años, de siglos? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Lo ves muy lejano? Es una cuestión de instante, siempre que se instable la confianza.
¿Cuánto tardaremos? Pues supongo que cada uno tiene su punto, su marcha. A nivel de global de cambio, yo creo que todo va muy rápido, ¿eh? Creo que va todo muy rápido. Los jovencitos de ahora tienen unos patrones distintos, están viviendo desde una experiencia distinta. La seguridad es algo que no tienen tan anclada, el miedo es algo que no tienen tan anclado. Creo que se va a producir bastante rápido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, para eso estoy. ¿Das charlas en colegios? Lo he intentado en varias ocasiones y supongo pues que el tipo de charla sí no interesa demasiado. Pero no por el equipo docente, porque hay docentes pues que realmente el tema pues sí, ¿no? Tienen resonancia con él, porque evidentemente son profesionales que se están dedicando, ¿no? Pero parece mentira, pero la gran resistencia está en los padres. Curiosísimo. ¿Verdad? Pues sí. Bueno, entonces quizás habría que empezar por ellos, ¿no? Por los padres. Voy a hacerte una pequeña aclaración que me ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. Cuando presentas a los padres, porque en definitiva quien hay que presentarlo a los padres, te encuentras la gran sorpresa que al final te dicen: muy bien, todo eso que estás hablando pues está bien, es correcto, se podría llevar a cabo si el equipo docente pues lo ve así, pero mi hijo va a sacar buenas notas en matemáticas, mi hijo va a poder hacer la carrera, porque claro, estamos hablando de parvulitos, estamos hablando de primaria, ¿no? Pero después cuando acceda a la universidad estará preparado. Entonces te das cuenta que dices, el discurso no sirve para nada, porque no se acaba de entender por qué no es eso. Porque realmente, ¿qué es un título universitario? ¿Qué garantía me da a mí un título universitario? ¿Qué fortaleza me da un título universitario? ¿Realmente me enseña lo que es la vida un título universitario? ¿O es algo que la sociedad marca y hay que tener? Hasta que los padres no cambiemos estos conceptos y entendamos que el aprendizaje para un niño es innato, un niño es curioso, un niño lo que quiere es aprender, pero evidentemente quiere aprender lo que él quiere aprender. ¿Cuántos artistas hemos frustrado? ¿Cuántos malos matemáticos o profesionales hemos formado? La sociedad es un paquete, es un conjunto donde hay que accionar desde todos los sitios. Y cuando a líneas generales ves eso, dices, primero yo. Cuando yo esté bien, y cuando muchos yos estén bien, esos cambios los vamos a ver. Hay que hacer tomar conciencia, en el caso de la educación, sobre todo los padres. Porque ¿en qué segmento te has movido? ¿En niños de más pequeños, de la ESO, de primaria y ESO? Y los niños, evidentemente, cuando hablas con ellos, y aparte que hay mucho movimiento y hay mucha escuela que está intentando introducir y va introduciendo, ¿no? Ahora es bastante normal decir pues que hay escuelas que los niños meditan, uh-huh. Cosas que me parecen muy bien, ¿no? Pero hay que ir un poquito más allá de eso. Y el hándicap siempre es la competitividad de los padres, el miedo de los padres, la inseguridad de los padres en qué será mi hijo. Porque para ganarse la vida, mi hijo tiene que ser algo. Y ese algo pasa por tener un título. Yo creo que más importante que ser algo es ser, para empezar. Luego, después de ser, puede ser algo. Pero primero ser, ¿no? Claro, pero es que resulta que cuando, desde esta observación, que evidentemente eso es así, cuando llegas a ser, ya no necesitas ser algo, porque simplemente eres. Pero si el padre o los padres no están desde esa perspectiva, pues hay que empezar por los padres. Evidentemente el
el gran caballo de batalla a nivel de educación son los padres. Yo veo mucho, ya digo, a veces cuando vienen a la parada, que a los niños les encantan las piedras, son los niños de la nueva era, y la madre, hombre, pues a mí me gusta esta. Pues claro, y a veces no puedo decir nada, ¿no? Porque no hay confianza, ¿no? Pero piensas, madre mía, pero si son ellos los que tienen que empezar a decidir. Claro, si ya no los dejas decidir con una simple piedrecita que a ellos les gusta, a la hora de una carrera, a la hora de hacer algo artístico, pues no, porque tú primero tienes que hacer esto, después haz lo que quieras, ¿no? Pero a veces el después ya no hay tiempo. Normalmente ocurre así. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, en esta pequeña observación que haces del simplemente escoger una piedra, que lo que estamos haciendo de alguna manera es castrar a ese niño, y sobre todo no enseñarles la responsabilidad. Nuestras generaciones han pasado por ahí, esperemos pues las generaciones de los niños que ahora tienen por 5 o 6 años pues que sea distinta, ¿no? Lo tenemos que analizar un poquito más profundamente, ¿no? Por ejemplo, a esta niña, ¿qué le ocurre a esta niña? Pues esta niña no puede ser ella. No. Está pidiendo el consentimiento, la aprobación de su madre en cada cosa que tiene que hacer, pero eso hemos sido nosotros igual. Eso hay que romperlo. Pero ¿quién puede romper eso? A un niño realmente, ¿quién le puede dar alas?